Bien, vamos a empezar a trabajar con la parte de MongoDB y lo primero es que podamos preparar el entorno con el cual vamos a desarrollar. Yo les voy a enseñar acá cómo vamos a hacer para poderlo instalar desde cero, digamos, en un servidor cualquiera, pero pues actualmente con servicios en la nube ustedes pueden nada más entrar, suscribirse y a unos cuantos clics ya tienen listo y desplegado MongoDB. Pero en ocasiones hay momentos en los que probablemente los costos que tengan estos servicios en nube sean muy altos y salga más barato instalarlo en un servidor propio. Entonces hay que aprender los dos casos que se puedan dar. En nuestro caso vamos a trabajar con MongoDB, así que el primer servicio que necesito que tengan instalado es VirtualBox. Descarguen en su computadora si no lo tienen, instalen VirtualBox. La última versión para descargar, si no me equivoco, es la versión 7. Para Windows está la versión 7, así que pueden descargar en este caso la versión 7. Para VirtualBox ese paquete es muy pequeño, así que no les va a llevar demasiado dato. Y después de haber descargado VirtualBox, se descargan Ubuntu Server. Colocan Ubuntu Server en Google y ese los va a llevar directamente a la página principal de Ubuntu Server, que es esta que tenemos acá. La primera versión, que es la versión más reciente, la versión 24.041, es la que está disponible para descargar nomás iniciar, pero nosotros necesitamos descargar una versión anterior, así que aquí hay otras partes donde dice Alternative Downloads, se meten a esa página y acá pues van a encontrar las diferentes versiones. La que vamos a descargar en este caso sería la versión 2204. Entonces se van a donde dice 2204, creo que desde ahí de un solo se lo descarga. La 22.04. La 22.04. Y van a descargar la versión server. ¿Okay? Server Install Image sería esta de acá. Esa creo que alrededor de 2 o 1 y algo de gigas. Vamos a regresar desde el principio, le dan donde dice Alternative Downloads. De ahí buscan en esta parte de acá donde se encuentra la versión, que en ese caso sería la versión 2204. Y acá buscan donde dice Server Install Image y descargan la versión para 64 bits. Cuando le den clic, automáticamente empieza a hacer la descarga. Pesa 2 gigas. Así que mientras se descarga, pues vamos a hablar del proceso. El primero que le dé clic es el que va a descargar más rápido. El último se va a tardar un poquito más, porque van a llegar un montón de peticiones de la misma IP al servidor de Ubuntu y empieza a minimizar el tiempo de descarga. ¿Cómo?
Bien. Y ahí lo dejamos que se descargue. Se va a tardar su ratito. Media hora. Pues el que le dio primero ya le dio avanzada. ¿Quién dio primero? En un minuto me hizo. ¿Cuánto era el suyo? En 2 minutos. A la mitad. No, ponga descargar dos. Si no, no vamos a terminar. La voy a compartir datos. Sí, lo que pasa es que cuando empieza a liberar, por ejemplo, cuando ya empiezan a descargar, como que lo que pasa es de que el primero que ya hace clic le da prioridad y por ende los demás se van descargando más lento. El problema de aquí es que como todos salen a través de la misma pública, el servidor donde está Ubuntu Server recibe peticiones de la misma IP pública. Por ende, entiende que puede hacer un ataque y empieza a delimitar. Hola, dígame. Para descargar los cuerpos. ¿Para? ¿Qué versiones? ¿La de Víctor? Pueden descargar la más reciente. Como Víctor, pues. Usted no carga la imagen descargada. Que la mía es otra tecnología, es AMD y ustedes ténganle paciencia, ya va a descargar. La paciencia es la madre de la ciencia. Ahí va con todo, ya subió. En casa de ¿Y cómo ocupar interfaz? No tiene. ¿Perdón? Si hay una interfaz gráfica, pero no la vamos a usar. Bien. Cuando ya hayan, déjenlo descargando porque se va a tardar un rato y examinemos un poco la documentación. Les voy a enseñar a navegar sobre la documentación oficial porque pues esa es la que vamos a estar utilizando. Van a encontrar en internet una gran cantidad de videotutoriales, de documentación, de cómo por ejemplo insertar un documento,
cómo podemos hacer para actualizarlos, etcétera, etcétera. Pero la documentación oficial, primero, está actualizada con las últimas innovaciones de MongoDB, y segundo, pues ahí vamos a encontrar todo lo necesario que necesitamos para empezar a utilizar este gestor de base de datos no SQL. Entonces, pongan en Google, pongan MongoDB Community, pongan MongoDB Community, y ahí les va a llevar justamente, bueno, vamos a navegar en la primera página y los va a llevar a la versión de MongoDB. Quiero decirles que de Mongo hay varias versiones. Está la versión Enterprise y está la versión Community. La versión Enterprise, por ende, es la versión pagada. Ustedes pueden pagar por utilizar MongoDB. ¿Qué ventajas tienen con la versión Enterprise? Por supuesto, pueden alojar sus bases de datos en servicios en la nube, como AWS, como Azure, como Google Cloud. Y adicional a eso, pues también está la parte de soporte, pero pagamos por el uso de licencia. Esa es la diferencia. Mientras que la versión Community me permite, en este caso, utilizar MongoDB como código abierto, y el soporte es la comunidad. Cualquier problema que yo tenga, pues tengo que ponerlo en algún foro de la comunidad para que ellos nos ayuden a resolverlo. Esa es la diferencia. Pero pues lógicamente, para las necesidades que nosotros tenemos por el momento, podemos utilizar la versión Community sin ningún problema. Cuando ya necesiten la versión Enterprise, entonces ya podemos pensar en poderlo pagar. Entonces, estando acá, podemos ir directamente a la documentación. Quiero que examinemos la documentación. Váyanse donde dice recursos, y en la parte donde dice recursos hay una sección que dice Server Documentation. Originalmente los va a llevar a la versión de MongoDB, la versión de Enterprise, donde tienen todos los comandos, pero la que quiero que examinemos es la versión que dice Community. Así que háganle por donde dice MongoDB Community. Vean que ya aparecen las diferencias. Está el MongoDB Atlas, que es el manejador de servicio, o el administrador del servicio de MongoDB completo para desarrollo en la nube. Está el Mongo Enterprise, que es basado en suscripción y ustedes manejan sus propias versiones de MongoDB. Y está la versión Community, que es el código disponible, libre de uso, y ustedes mismos manejan, en este caso, o administran MongoDB. Le voy a dar a la opción Mongo Community, y acá vamos a llegar directamente a la documentación. ¿Están todos ahí? Deben de llegar a MongoDB Community. Y ahí pues llegamos a esa pantalla. Vean que MongoDB Community está disponible para que ustedes puedan instalar en Linux, pueden instalar en Mac, pueden instalar en Windows, e incluso pueden instalarlo a través de Docker. ¿Okay? Si han explorado un poco la tecnología de Docker, podrían utilizar en este caso la opción de instalación a través de Docker. Caso contrario, pueden hacerlo en cualquiera de ellos. ¿Por qué no lo instalamos? Alguien podría decir, pero mire, si está para Windows, ¿por qué no lo instalamos en Windows? Y nos olvidamos de Linux. Pues porque en la nube, donde se instala MongoDB, generalmente es en Linux. ¿Okay? Está para Windows, para que ustedes lo puedan utilizar ahí, pero pues básicamente es para que pues ustedes puedan desarrollarlo. Vayamos a donde dice Instala un Linux.
Y si le dan donde dice instalo Linux, van a notar que hay varias distribuciones con las cuales ustedes pueden instalar Linux. Está la versión para Red Hat. ¿Saben cuál es Linux Red Hat? ¿Saben cuál es la distribución de Red Hat? ¿Perdón? Es el que maneja paquetes RPM, pero adicional a eso es la versión pagada. Es Linux Enterprise. Ustedes compran servidores Red Hat y tienen que pagar licencias al igual que lo hacen con Linux. Y la idea de eso es básicamente siempre la parte del soporte. Adicional a eso está sobre Ubuntu, en ese caso sería Ubuntu Server, está sobre Debian, está sobre SUSE y está también sobre Amazon. Amazon tiene su propia distribución del sistema operativo de Linux. Vayamos a donde dice Ubuntu. Métanse donde dice Ubuntu. Y ahí están todos los pasos necesarios que debemos de considerar para instalar MongoDB en Ubuntu Server. ¿Okay? Dice que Ubuntu Server es compatible con MongoDB Community en la versión de 64 bits de Ubuntu, con las versiones 24.04, 22.04 y 20.04. ¿Cuál hemos bajado nosotros? 22.04. Entonces, sin ningún problema debería de funcionar en esta versión. Es importante que tengamos la versión más actualizada del sistema operativo por cuestiones de seguridad, parches, entre otras cosas. Entonces aquí vamos a empezar a revisar cómo es que funciona en este caso la MongoDB en este tipo de tecnologías, y vamos a seguir todos los pasos que tenemos acá para poder instalar en este caso la versión de MongoDB en cada una de esas versiones. Pero antes pues tenemos que instalar el sistema operativo. ¿A cuántas les descargó ya la imagen? A mí me faltan 8 minutos. Donde que la luz está en cable. 2 minutos. ¿A quién le descargó ya? ¿Usted ya le descargó? 12 minutos mejor. 12 minutos. Desde el de 12 pasó 12. Nadie le ha descargado. A mí me faltan 3 horas. 3 horas. 7. ¿Qué porcentaje lleva? Creo que
Ya le descargó. Ahorita. Ya me lo desconectaste. Que no puede ver que uno. Es la que me regalaron con las motos. Siempre la traía, solo que la dejaba aquí adentro, no la sacaba. Inteligente. Porque sale. Sí, tenía que poner un pedazo abajo. No puedo ver. Esa música. Se ve la carga. No, en verdad. Siempre la sacaba, ¿no? Sí, siempre tengo. ¿La viste? Yo me pongo la teta. No, está bien. La azul. La alcanzó a ver. Azul. ¿Y vos? Sí, alcanzó a ver. O sea, saca su pelo borroso. Sí, está bien. Cuando vuelve a echar Yo voy a ya no va a usar haber desde nada. acá. Cuando se apaga en la A. Sí, ¿Quién le aceleró? Ni nitro hay que ponerle. Sí, igual. La mía lo bajó a 1 hora. ¿qué están diciendo ustedes dos? Un hacker estuviera aquí al lado. ¿Cómo? Pero recibe inteligencia, estuvieran aquí ya. Muy feos. Es que me sirve ganar para proyectarlos. O sea, sí, pero alguien que no se puede virtualizar en ARM, ISOs de Windows Server, ¿verdad que no? Se supone que con UTM, sí. UTM. No, perfecto. Es la, o sea, ya no usa VirtualBox, sino que utiliza UTM. Con esa creo que sí se puede. Porque yo traté en la mía y No le funcionó. Por eso lo hago. por ejemplo, chao, le dije yo, ¿Ya sale. lo vio? Pues sí. Voy a estar atado a esa. ¿No? No voy a estar atado a eso. Para poder ahí ocupar mis life hacks de Mais TV. A ver los bandidos. Para mí este supuestamente bien ajustado, magísimo. Papá, madre. ¿Y qué pasó? Te ganó el 11, vamos. ¿Sigue yo? Te ganó el 11. No sé si tiene, pero y el sigue de acá. Ay, ya la fui a cenar para que vea el partido, para que no. Clic. Hola. Ya lo descargué. Ya lo estoy pasando así por memoria. Menos mal, no Va, pasa. para que se la vea. Yo ahí sí me alcanzaba a montar las primeras, rápido, se puede hacer entrada. Digo, 40 pero ya lo está de Tengo una micro, me la voy a pasar. Vaya, también ya lo tengo. Porque lo había dicho, no vino. porque no habías avisado, no tenía. Porque con mi internet lo descargué, que les cueste. Si quieres celeste, que les cueste. Estate quieto, camarada. Por la mano en queso. ¿No? No me deja. VirtualBox y el instalaron. Sí. El adaptador suyo de red tiene para micro CD. En una micro lo voy a meter yo ahorita, pues, en la computadora que tiene tipo C. Ah, no, me dijiste no todo bien acá. Cachaflán, vaya. Sandunga de la chuca. Si ya lo tienen, cancelen la
mientras termina de copiar su compañera, vamos a abrir aquí VirtualBox. Pero ya tienen habilitada la virtualización en el BIOS. Ah, tienen que habilitar la virtualización en el BIOS. ¿Ya han virtualizado alguna vez? Sí, no se puede. Probemos. Si no la tiene habilitada, hay que reiniciar la computadora. No, la verdad. Bien, te voy a explicar primero la funcionalidad que tiene VirtualBox. ¿Okay? Bien, el proceso de virtualización de máquinas como tal, el proceso de una creación de una máquina virtual, básicamente lo que pretende es que nosotros podamos emular un sistema operativo sobre otro sistema operativo. En ese caso, aquí tenemos, bueno, mi máquina tiene es Mac y yo puedo montar sobre una Mac un Ubuntu Server, por ejemplo. En teoría puedo montar cualquier otro sistema operativo que soporte esa tecnología. ¿Okay? En el caso de Windows, pues sobre Windows puedo montar un Linux, puedo montar otro Windows y así sucesivamente. La idea inicial de esto es de que sobre la misma computadora nosotros podamos aprovechar los recursos de esta para poder tener diferentes máquinas virtualizadas. ¿Cuál es la utilidad principal? Pues si consideramos, por ejemplo, que yo tenga una máquina súper potente, imagínense tengamos una computadora, un servidor en nuestra casa, por decirles algo, y queremos en esa configurar una serie de servicios, entonces yo puedo en esa máquina, en ese servidor, puedo crear diferentes máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales lo que van a hacer es dividir o compartir la capacidad de mi computadora, llámese disco duro, memoria y CPU. Entonces, si por ejemplo mi CPU tiene 16 núcleos, entonces de esos 16 núcleos yo le puedo asignar 2 núcleos a una, 2 núcleos a otra y 2 núcleos a otra. Lo que va a suceder es que mi máquina anfitrión, mi máquina principal, ya no va a tener los 16 núcleos, sino que va a tener 6 núcleos menos, va a tener menor capacidad de procesamiento. Lo mismo sucede con la memoria. Si mi máquina tiene 64 GB de memoria RAM y a una le asigno 4, a otra le asigno otros 4 y a otros 4, yo voy a tener 12 GB de memoria menos en la máquina principal. Y lo demás va a estar repartido en la otra unidad. Con el disco duro sucede lo mismo. Compartimos el disco duro para crear discos duros virtuales en estas máquinas. ¿Para qué nos puede servir? Pues yo puedo tener en estas máquinas virtuales servicios por separado. Puedo tener, por ejemplo, un Windows Server. Ustedes que van a empezar a ver Windows Server. Y en ese Windows Server yo podría tener un Active Directory. Ya van a hablar un poco acerca del Active Directory. Puedo tener un servidor DNS instalado ahí. Puedo tener un servidor de archivos en diferentes máquinas. Puedo tener un servidor web. Puedo tener una base de datos por separado. Y desde esas máquinas virtuales puedo configurarme una red que me permita tener acceso a ciertos recursos bajo ciertos permisos. Entonces, eso es lo que hace VirtualBox. VirtualBox es de tipo código abierto, es libre, y nosotros lo podemos instalar y descargar en cualquier sistema operativo. Pero existen, por ejemplo, plataformas más potentes como VMware, donde ustedes también pueden hacer el mismo proceso, solo que es una versión Enterprise, mucho más un poco más caro, digamos, pagarlo, pero en alguna medida podemos también hacer procesos de virtualización. Cuando ustedes en internet, por ejemplo, les voy a mostrar una página. Antes de que veamos el sitio, les voy a mostrar una página. Creo que todos conocen esta página. ¿Todos conocen GoDaddy? ¿O han escuchado acerca de GoDaddy? No. Ya lo van a empezar a escuchar porque en las dos materias vamos a hablar un poco acerca de hosting. Pero en el caso, por ejemplo, en GoDaddy, yo puedo comparar mi dominio. O sea, digamos que voy a poner mi empresa. Mi empresa se llama exitio.com, por ejemplo. Entonces, ese sitio, ese dominio, yo lo puedo comprar y sobre ese dominio puedo montar mi propia página web. Entonces, todo eso lo puedo hacer dentro del sitio que se llama godaddy.com. Pero GoDaddy no solamente se dedica a vender servicios de alojamiento. Si ustedes se dan cuenta, si yo me voy a esta parte, déjenme ver. Vamos a buscar los servicios que necesitamos. Ajá, si nos vamos a la parte del VPS, si nos vamos a la parte de hosting de VPS, esos son virtual o servidores virtuales
en donde lo que básicamente nosotros hacemos es comprar una máquina como tal, con cierta cantidad de memoria, con cierta capacidad de disco y con cierta capacidad de procesamiento. Esa máquina que nosotros compramos básicamente es una máquina virtualizada. O sea, hay un servidor grandote donde se crea, por ejemplo, una máquina con 2 CPU, que serían en ese caso los núcleos, con 4 GB de RAM, y adicional a eso tienes 100 GB de almacenamiento de disco SSD. Por eso pago $17, $18 mensuales si yo quiero. O puedo tener una más barata, que es una máquina con un CPU, 2 GB de RAM, y por eso pago $9 mensuales, con un almacenamiento de 4 GB de espacio en disco. Estas son máquinas virtuales. No han sido creadas con VirtualBox, pero sí utilizan en ese caso VMware. VMware es el que está detrás de toda esa tecnología. Básicamente lo que compramos es lo que nosotros vamos a configurar en ese momento. ¿Okay? Son más baratas aquí. Hay otros sitios en internet donde ustedes pueden comprar también hosts que son más baratos todavía, pero para que tengan una idea de los servicios que vamos a crear. Entonces, para eso se utiliza VirtualHost. Yo puedo tener un grupo de computadoras conectadas acá, y estas cada una con servicios separados. Esto me sirve, por ejemplo, para ocultar datos. Imagínense que yo quiero poner un sitio web en internet, pero necesito que la base de datos esté oculta, no esté en el mismo servidor. Entonces lo que hago es crear una máquina virtual donde está SQL Server o MySQL o el que sea, y mi servidor web, que es el que va a estar expuesto a internet. Entonces la base de datos va a estar privada, solamente va a tener acceso a través del servidor web, pero mi servidor web va a estar expuesto a la nube. Entonces se separan los servicios de tal manera que evitamos que, si por ejemplo el web es vulnerado, les sea un poco más complicado llegar a la base de datos principal. Entonces esto se hace a través de virtualización. Bien, vamos a empezar a crearnos, en este caso, una máquina virtual. Si se van a la opción que dice máquina, por aquí van a encontrar una opción que dice nueva, o el botoncito que dice nueva. Ahí le hacen clic y les va a aparecer esa ventanita. Si tienen la última versión, les va a aparecer de esta forma. Si no tienen la última versión, entonces probablemente les aparezca diferente. Acá le vamos a colocar como nombre, para diferenciarla, le vamos a colocar Mongo-2024. Se va a llamar Mongo 2024. Ah, perdón, 2016, ya había pasado. Es Mongo. No me he movido al 2025. Se llama Mongo 2025. Bien, en la parte de abajo, en las siguientes líneas, les va a mostrar en qué carpeta va a almacenar, en este caso, la máquina virtual.
Si ustedes, por ejemplo, se quieren llevar esa máquina virtual para otra computadora, tienen que ir a buscar justamente en la carpeta que ahí les dice, esa carpeta es donde se almacena. Normalmente lo que hace es crear unos archivos .bdi, esos archivos .bdi son los que debemos de trasladarlo hacia otra computadora. Imagínense que, por ejemplo, lo instalaron acá y después se lo quieren llevar a otra máquina, pues llévense el BDI y al otro lado lo que hacen es nada más volver a montar ese disco en una nueva máquina virtual y ya funciona. ¿Okay? Eso es lo que debemos de considerar con la ruta donde lo almacenamos. Lo vamos a dejar en la predeterminada, luego en la parte de abajo me va a pedir la imagen, denle en donde dice otro y van a buscar la imagen que descargaron. Debería de ser la ISO, la 2204 que descargaron, con la que vamos a trabajar. Luego en la parte de abajo, él automáticamente, según lo que haya seleccionado, les va a rellenar que lo que vamos a instalar es Linux, la versión Ubuntu y Ubuntu de 64 bits. ¿Okay? Quítenle esta opción de omitir instalación desatendida, porque pues eso crea automáticamente usuarios y configuraciones y necesito que veamos cómo funciona esa parte de los usuarios y las configuraciones. ¿Okay? Lo desmarcamos eso. Sí, no, déjenlo marcado. La opción que dice porque desatendido, déjenlo marcado. Y ahorita lo ponemos. Bien. Esa opción de la instalación desatendida, lo que va a hacer es esto, vean, para que tengan una idea de qué es lo que están configurando. Si me voy a la otra opción, aquí aparece, por ejemplo, usuario, contraseña, nombre de la máquina, nombre del dominio. Él automáticamente le agrega estas configuraciones. Si yo lo dejo ahorita sin chequear, por ejemplo, desde aquí yo le puedo decir que al momento de instalarlo me cree un usuario con esas características. Pero pues yo necesito hacer esa configuración en el tiempo de ejecución, así que lo voy a dejar como chequeado. Luego nos vamos a la parte del hardware. En la parte del hardware, ahí le vamos a poner cuánta memoria necesitamos. Consideren la memoria de su computadora. ¿Okay? Recuerden cuánto tiene su computadora y a partir de eso, pues pónganle la que consideren necesaria. Lo que vamos a hacer ahorita les va a funcionar con 2-3 GB de RAM. ¿Okay? Les va a funcionar sin ningún problema, porque no vamos a ilustrar tantos datos. Pero si ya van a trabajar con, digamos, procesos más complejos, y esto es lo que requieren en producción, sí hay que ponerle más memoria. Entonces ahorita yo le voy a poner, en mi caso le voy a poner 4 gigas. Y los procesadores, estos son los núcleos. ¿Cuántos núcleos tiene su máquina? 4. ¿Alguien tiene más de 4? Yo 2 cores, la verdad. Aquí en esta parte de acá les aparece la cantidad de cores. Traten de no colocarle demasiados porque entonces van a hacer lenta su máquina anfitrión. Entonces eso va a ocasionar que cuando estemos trabajando pues vayan a sentir más lenta su máquina de lo acostumbrado. Va a funcionar, si lo dejan con un core, les va a funcionar sin problemas, porque como les digo, no vamos a hacer procesos tan complejos. Pero si su máquina lo permite, pónganle los 2 cores. Luego nos vamos a la parte del disco duro. Ahí vi que tenía marcado habilitar EFI. Se lo dejamos marcado. Sí, eso déjenselo habilitado. Es la protección que utilizan para sistemas operativos de última generación. Entonces dejamos en memoria base 4. Memoria base, si su máquina lo permite, pónganle 4. Si no, le pueden poner 2 GB. Pueden colocar 2, así que si su máquina lo permite, póngale. Así como yo tengo 8 de RAM. Póngale por la versión que descargó. Entonces solo dele. Póngale por aquí. Baja en la de la máquina técnica de particionar. La diferencia es que le va a dar siguiente, la memoria. ¿Cuánto tiene de memoria su máquina?
Luego, en la parte del almacenamiento, en la parte del disco duro, aquí le vamos a poner, vean, la parte del disco duro deben de considerar que lo que básicamente van a hacer es montar otro sistema de archivos. Cuando les hablo de sistema de archivos, ¿no les hablo en chino? ¿No? ¿Saben el sistema de archivos NTFS? Que es el sistema de almacenamiento de Windows, el FAT32, el EX4 que tiene Linux. El sistema de archivos es el código que utiliza el sistema operativo para organizar sus archivos. Internamente se recuerda que en su disco duro hay una sección que utiliza el sistema operativo para guardar un índice de la ubicación donde se encuentran sus documentos. Entonces, el sistema que utiliza depende mucho de la capacidad de archivos que puede almacenar. Por ejemplo, en el caso de Windows se utiliza actualmente el NTFS, que tiene un límite de almacenamiento mucho más grande que el FAT32, que era el último que utilizó Windows. En el caso de Linux utiliza normalmente un sistema de archivos que se llama EXT4, que también es, dentro de su propia estructura, es un sistema que soporta un almacenamiento muy grande. Entonces, ese es nada más el algoritmo de cómo se organizan mis archivos. Así que aquí básicamente lo que vamos a hacer es crearnos nuestro propio sistema de archivos, pero el sistema de archivos propio de VirtualBox. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es crearnos un archivo grande con un sistema de archivos almacenado de manera interna, como que si tuviéramos un disco duro virtual creado sobre otro disco duro. ¿Cuánto le vamos a dar de capacidad? Pues le vamos a dar, si tiene capacidad su máquina, pónganle los 30 gigas. Si no, con 20 o 25 puede funcionar. Bien, luego en la parte de abajo les especifica el formato que vamos a utilizar para almacenar ese archivo. Normalmente el sistema de archivo que utiliza es el VDI, que es el VirtualBox Disk Mesh, que en ese caso es el que utiliza el propio VirtualBox para almacenar información. Pero si yo quiero utilizar, por ejemplo, un VHD, que es un Virtual Hard Disk, ese sistema de archivo se utiliza para un sistema de virtualización de Linux. Si lo quiero hacer compatible, lo puedo utilizar con ese formato. El VMDK lo utiliza el VMware. Si quiero hacerlo compatible con VMware, puedo utilizar el siguiente y así sucesivamente. En el caso de nosotros, pues nos conviene utilizar más el primero. Y esta opción que dice reservar completamente, lo que hace es que si, por ejemplo, yo le puse 30 gigas, lo que hace es crearme un archivo de disco de 30 gigas. El archivo se va a llamar mongodb-2025.bdi, que va a tener un tamaño de 30 gigas automáticamente. Si lo dejo sin chequear, lo que va a hacer es que lo va a ir creando por partes. ¿Okay? Eso lo que va a hacer es que conforme nosotros vayamos utilizando el disco, así va a ir creciendo. Entonces, si mi máquina tiene pocos recursos, puedo dejar esa opción chequeada. Bien, y en el caso de que, por ejemplo, yo me lleve un VDI, o sea, ustedes me dicen, mire, lo tengo en una máquina de aquí del centro de cómputo y lo quiero poner en mi computadora, puedo copiar el archivo .bdi y aquí hay una opción para poderlo montar. En lugar de crearlo, puedo usar la segunda opción que dice usar un archivo de disco duro virtual existente. Entonces le doy esa opción, pongo la ruta donde se encuentre el archivo que yo me llevé y ya podría automáticamente montar montar mi aplicación. Con eso ya solamente le damos terminar. Ya tenemos nuestra máquina virtual creada. ¿Cómo? Sí, ya cuando haya terminado, solo le dan terminar. ¿Todo les quedó la máquina? Pues a mí no me dan algunas opciones, así como lo de la BDI. La otra opción del PDI no aparecía. Y cuando se le da terminar, lo deja. El anterior. Yo que nunca lo sé. Igual que la de Dele 7. Vamos a ver el resumen. Dele. Solo del siguiente.
Ya que tenemos acá la máquina creada, le vamos a dar clic al botoncito que dice configuración. Denle clic al botoncito que dice configuración después de tenerla seleccionada. Le dan clic al botoncito que dice configuración. Y en ese botoncito que dice configuración, se van a ir. Vean, aquí puedo cambiar las características de lo que ya creamos. Puedo cambiar el sistema operativo, puedo cambiar la cantidad de memoria, puedo agregar características del sistema como el procesador, la aceleración incluso si la necesito, características de pantalla, el almacenamiento se lo puedo cambiar, pero lo que nos interesa ahorita es la parte de la red, así que muévanse a la sección donde dice red. Váyanse a la sección donde dice red. En la sección donde dice red, aquí puedo crearme mis adaptadores de red. Vamos a tener el primer adaptador y van a notar que ahí hay una serie de opciones. Les voy a dar las características de algunas de ellas. Por ejemplo, el caso de la primera que dice NAT, lo que hace es crear un ruteo, digamos, entre el adaptador de mi computadora y la máquina virtual para poder generar salida a Internet. Eso solamente sirve para generar salida hacia Internet. Entonces yo le puedo decir, voy a utilizar un NAT para que mi máquina virtual pueda tener Internet, pero mi máquina anfitrión, o sea, mi máquina principal no puede tener acceso a la máquina virtual. O sea, yo no puedo llegar, no puedo copiar archivos, no puedo ver la máquina virtual como tal en la red, porque he creado un NAT que nada más es un puente para poder generar salida a Internet. Está el otro que dice adaptador puente. Si utiliza la opción de adaptador puente, lo que hacen es que su máquina virtual se convierte en una máquina más de la red. Entonces, en este caso lo que sucede es que su máquina toma una IP de su adaptador, de su router, y ya le permite navegar como que si fuera una máquina más. Entonces tiene que entrar, tiene que reiniciar su computadora y habilitar el mientras se reinicia la máquina. ¿Esta qué máquina es? No sé. ¿Qué marca es? ¿Sabe cómo entrar al BIOS? Presione el F2 más acá. F2, de lejos. No me dio dolor, está bien. Sí, cuando arranque, si le da, cuando arranque, le da. Ahí está. Esa también. Bien, les decía que en el caso del adaptador puente, la máquina podamos conectarnos a la máquina como que si fuese una máquina más de la red. Entonces, en el caso cualquier computadora de la que tengamos acá, cualquier computadora que está dentro de la misma red podría llegar a esa máquina. De ahí tenemos la otra que dice red interna, es para crear una red nada más entre la máquina anfitrión y la máquina virtual. Este adaptador solo anfitrión sirve algo parecido a eso, como la otra que dice red anfitrión. Vamos a dejar la primera como NAT para que nos dé salida a Internet y vamos a irnos al adaptador 2. En el adaptador 2 le dan aquí a la opción que dice habilitar adaptador de red y a esta le van a seleccionar la opción que dice red solo anfitrión. La red solo anfitrión me va a permitir crear una red entre mi máquina virtual y la máquina anfitrión, la máquina principal, para poder comunicarse. Para eso nos va a servir. Entonces le hacen clic
y ya les tiene que habilitar en ese caso la red solo anfitrión. A mí me Así como sale se- adaptador o... ¿Y qué tipo de adaptador es? adaptador solo anfitrión. Debe decir anfitrión. ¿Te lleva la configuración? ¿Qué tipo de adaptador es? Disculpe. Segundo es solo adaptador solo. Váyanse al adaptador 2 y en el adaptador 2 tienen habilitar el adaptador de red y ahí le ponen, busquen la opción que dice solo anfitrión. Y en el conector dice adaptador solo anfitrión. No me sale. No sé dónde es. No tiene habilitado. Váyanse avanzado. Principal. Cuando ya lo tengan listo, le dan a aceptar. Ok, le dan a aceptar. Y ahora sí, ya le pueden dar clic al botoncito que dice iniciar. Y van a arrancar la máquina virtual. Ahorita se está chupando toda la RAM. Y van a llegar a esta pantalla. ¿Ok? Vaya a esa pantalla. ¿Le dio error? Sí. ¿Qué dice? La máquina virtual falló al iniciar. Bueno, reinicia y entre al BIOS para revisar.
Sí, ahorita ya voy a llegar a esa parte. Solo déjenme. No, pero mi pregunta es si predeterminado seleccionaba la primera opción. Sí, les quiero enseñar esa parte. Solo déjenme. Bien, al momento que le dan a la primera opción, les va a correr todo esto que ustedes ven ahorita en pantalla y les tendría que aparecer, en este caso el primero, que sería el idioma. Entonces, aquí quiero que revisen bien cómo van a trabajar con el idioma para que no les cueste cuando ya estemos trabajando con la parte del teclado. Si observan, ahí aparecen varios idiomas. Ese es el idioma de su teclado. Si su teclado tiene la ñ, póngale español. Si su teclado no tiene la ñ, entonces déjelo en inglés, porque si no, después le va a ser complicado el estar buscando los símbolos, ¿ok? Así que si tiene la ñ, déjelo en español, pero si no tiene la ñ, sino que nada más en lugar de eso tiene el punto y coma, póngalo en inglés. Ahí le dan enter y aquí les va a decir que hay una versión actualizada de Ubuntu Server, entonces ustedes pueden seleccionar actualizarlo o darle continuar. Aquí en la parte de abajo dice continuar sin actualizar. Como vamos a instalar la actual, la que ya descargamos, le vamos a poner continuar sin actualizar. En la siguiente parte les da un resumen de todas las actualizaciones que acabamos de hacer. Les dice el lenguaje y en ese caso una variación que le hayamos agregado. Esta la dejamos tal cual está y le damos DOM. ¿Ok? Y llegamos a la sección donde nos dice qué es lo que vamos a instalar. Podemos instalar Ubuntu Server, podemos instalar Ubuntu Server minimizado o en ese caso instalarlo de terceras partes. Lo vamos a dejar con la opción de Ubuntu Server predeterminado y le damos DOM. Eso es algo así como siguiente. Aquí entra una parte interesante. Les deben de aparecer dos adaptadores conectados. ¿Okay? Esos dos adaptadores que aparecen en ese momento son los que configuramos. Y estas son las IP que les ha asignado. Después vamos a ver cómo se pueden visualizar, pero básicamente ahí están los dos adaptadores. Le dan de nuevo DOM. Aquí le va a preguntar por un proxy address. No tenemos ningún proxy configurado, así que le vamos a dar DOM. Y aquí va a empezar a hacer un proceso de búsqueda de las actualizaciones. Aquí se va a tardar un montón. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle DOM para pasar a las siguientes configuraciones. Le dan donde dice DOM. Y vean, ahí donde quiero que nos detengamos un ratito. Porque usted instaló la versión de test. No descargó Ubuntu Server. ¿Y a ustedes cómo les apareció? Así. Así. Pues no. Y el otro aquí era bien, ¿todos están en esa parte? ¿Cómo? Dele DOM. Igual cuando lo pasamos así, en algunas sale una ventanita que dice que se están haciendo actualizaciones, pero se puede seguir con. Sí, la va a instalar después. No, dele la primera versión. Es que yo no le había tocado nada y después me saltó. No, pero es que cerró solo. Ajá, es que si lo deja, lo va a hacer automáticamente.
quiero explicarles de qué se tratan estas opciones. Vean, ¿todos saben qué es un particionado un disco? ¿Sí? ¿Saben a qué se refiere? Cuando ustedes tienen una computadora y quieren dividir, digamos el disco es de 1 tera y lo quieren dividir en diferentes partes con el fin, por ejemplo, de organizar sus archivos o, por ejemplo, para respaldar cierta información en el caso el disco se dañe, no se dañe por completo todos los datos, se pueden particionar. Aquí en esta sección lo que ustedes hacen es decirle a Ubuntu cómo quieren particionar sus discos. Él automáticamente crea una sola unidad de partición para todo el espacio del disco, pero yo lo puedo personalizar. Sin embargo, esta opción es muy interesante porque no sé si logran ver que hay una sección que dice Setup this as LVM Group. ¿Ya lo vieron? Hay una sección que dice LVM Group. Ese LVM Group, ese LVM es un volumen lógico de discos, es un manejador de volumen lógico de discos. Sucede esto, vean, si yo instalo un disco, un servidor y le pongo un disco de 1 tera y monto ahí MongoDB y empiezan a alimentar información, pues ese tera no es eterno. Va a llegar un momento en que, dependiendo de la cantidad de datos, me acabó el tera. ¿Qué va a suceder cuando mi disco duro se llene en 1 tera? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué puedo hacer? Si ya mi disco duro tiene 1 tera, ¿qué hago? ¿Qué se les ocurre que tendría que hacer para seguir utilizando el sistema? ¿Qué podemos hacer? Agregar otro disco duro. Pero si agregamos otro disco duro, voy a tener, imagínense que sea Windows, voy a tener unidad C y unidad D. ¿Ok? Pero mi sistema de almacenamiento que tiene Ubuntu ya está determinado que guarde en C. Un Se RAID. puede crear una parte para copias de seguridad y que digamos en el nuevo disco se haga esa. Borrar parte de la información y poner, podría ser una opción, Habilitamos un RAID, no sé qué número es. un RAID. Eso lo tendríamos que hacer desde el principio, antes de ahora. Tendríamos que haber creado un arreglo para que podamos en ese caso meter información, meter otro disco duro, adicionar otro disco duro al arreglo. Esos son los famosos RAID. Ok, pero si no tenemos un RAID y solamente tenemos una computadora con discos, podemos utilizar esta opción que se llama LVM, que sería el volumen lógico de discos. Lo que sucede con ese volumen lógico de discos es que yo puedo tener 3, 4, 5 o 5 discos duros y estos 5 discos duros lo que hace el LVM es convertirlo en uno solo. ¿Okay? Y ese disco único lo puedo particionar si yo quiero. La ventaja que tenemos es que ese disco, si se llega a saturar, si se llega a llenar el espacio, puedo agregar otro disco duro a ese LVM y crece el espacio. Entonces, si yo tenía originalmente 1 tera, imaginemos en Windows, si yo tenía 1 tera en Windows en la unidad C y compro otro disco de 1 tera, puedo agregar ese otro tera a la misma unidad C y me va a crecer ahora a 2 tera, aunque lo tenga en 2 discos separados. Y así puedo seguir creciendo o puedo seguir disminuyendo el espacio. Entonces, para eso sirve el LVM. En el caso de servidores es muy útil principalmente por eso, porque cuando nosotros montamos un disco duro, cuando nosotros montamos un sistema, generalmente tenemos el problema que cuando se satura, hasta ahí llegamos. Entonces ahorita lo vamos a dejar así como LVM y le dan donde dice DOM, con la tecla Tab se pueden desplazar y le dan donde dice DOM y ahí les va a dar un resumen de todas las configuraciones que acabamos de hacer. Con eso listo, le damos DOM, ahí les va a preguntar si están seguros que quieren borrar la información que tiene el disco, le damos. Sí, con la configuración predeterminada dejamos, porque aparecen ya seleccionadas con 2X. Sí, con la configuración predeterminada, tal cual estaba. Y aquí nos dice si queremos eliminarla, le damos Continue. Y acá es importante, le vamos a poner como nombre, le vamos a poner Católica. Católica. Como nombre del servidor le vamos a poner también Católica. Como nombre de usuario le vamos a poner de nuevo Católica. Y como contraseña le vamos a poner Católica. Porque si yo les digo ahorita, pónganle una contraseña, es muy probable que la otra clase ya se les ha olvidado.
Así que para que no se les olvide, pongámosle todos católica. Hola, voy. Pero, ¿qué le dice? ¿Trae con instalar Ubuntu o alguno que dice, por ejemplo, Ubuntu con NetBolus o UEFI Framework Safety? Ahorita, pónganle católica en todos lados para que no vayamos a perder posteriormente. Porque el anterior le había dado a esto. ¿Cuál es el error? Este es el test que fue primero compré su video. Todo con la católica. Por eso es que le está dando otra, porque está dando esto. Bien, ya le pusieron católica, le dan DOM y aquí le va a preguntar si quieren instalar Ubuntu Pro, que es el pagado. No vamos a poner la versión pagada, le damos DOM. Aquí le va a preguntar si quieren instalar OpenSSH. ¿Qué es OpenSSH? ¿Alguien se acuerda qué es OpenSSH? ¿Seguridad? ¿Tiene que ver con seguridad? Y también recuperé para guardar, para hacer conexión. Para hacer conexión. ¿Ya han utilizado alguna vez Anydesk? Ah, sí. Anydesk, BNC, TeamViewer. Ah, TeamViewer, sí. En el caso de Anydesk, que es el más común, Anydesk me permite conectarme de aquí a otra computadora que esté en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Me permite establecer una conexión remota. Y yo puedo manipular esa computadora. Pues el OpenSSH es un protocolo que me permite conectarme de mi máquina local a una máquina remota para manipular la máquina remota, pero desde la terminal. O sea, básicamente creo o me conecto con una terminal hacia el otro lado. Yo puedo manipular el servidor, no importa en qué parte del mundo se me encuentre. Es importante que ustedes sepan manejar SSH, porque es la manera en cómo nosotros nos conectamos a los servidores. Así que ahí pónganle el chequecito. Con la barra espaciadora lo pueden chequear. Le dan la barra espaciadora y vean que le aparezca Install OpenSSH Server en esa opción. Luego le dan Tab y se van hasta donde dice DOM. Ahí les va a decir si necesitan instalar alguno de esos servicios. No necesitamos por el momento ninguno de estos, así que solamente le damos DOM y ahí lo van a dejar. Y ahí va a empezar a hacer el proceso de instalación. Y luego continuamos así, ¿no? DOM. Bien, esto es lo que se va a tardar un montón. O sea, aquí si lo dejamos, va a pasar, pues hace como un rato, una cantidad de tiempo muy grande. Entonces, la ventaja es que cuando termine, les va a aparecer aquí la opción, como en el caso mío, como lo hice primero, ya lo hizo. En el caso mío dice Reboot Now, o si a alguien ya le apareció es porque lo hizo rápido. Si le dice Reboot Now, le dan Enter y ahí va a reiniciar la máquina y ya se ha instalado Linux. ¿Okay? Ya se ha instalado en este caso Ubuntu. Ahí les va a desmontar el CD-ROM, solamente le dan Enter y ya debería de arrancar. ¿Alguien le dio Reboot Now? Ya. Sí. Entonces ya debe Reboot Now, le da Enter y lo va a reiniciar. Cuando ya inicie, cuando ya haya arrancado, si todo es correcto, les voy a mostrar acá. Si todo sale bien, les va a aparecer así, Católica Login. ¿El usuario cuál era? Católica. ¿Y la contraseña? Católica. Y si todo bien, les va a aparecer la línea de comandos. Ya se ha instalado. Ahí lo vamos a dejar porque el siguiente paso es instalar MongoDB. ¿Okay? Eso lo vamos
está listo e instalado Ubuntu Server, ya podemos empezar a trabajar con él. Que eso lo vamos a ver pues en la próxima clase.